Tercer informe sobre violencia paramilitar en la Altillanura, autodefensas campesinas del Meta y Bichada. Esta es una serie de informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en la región, escrito y publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en la región, a cargo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estos tienen como objetivo a su vez de concretar un enfoque de búsqueda de manera transversal, rescatar prioridad de las voces de las víctimas y apoyar las diversas acciones de reconocimiento de su dignidad y derechos. Donde el informe de violencia paramilitar en la Altillanura, ACMV, hace referencia a la Altillanura de los Llanos Orientales, como una región vasta en extensión, dispersión demográfica, baja presencia institucional y una mínima integración con otras regiones del país. Elementos que obraron como ventajas para los actores ilegales de los diversos órdenes, incluidas las ACMV, que encuentran las raíces en problemáticas sociales e institucionales. Antecedentes de la presencia y accionar de las ASMV en la subregión de la Altillanura, los Llanos Orientales, aspectos que posibilitaron y favorecieron o influyeron en la conformación de la actuación de las ASMV en la subregión de la Altillanura, los Llanos Orientales en Colombia. Toda guerra irregular es un sistema internacional entre agentes armados y comunidades y medio ambiente, que combinados estos tres agentes pueden generar dinámicas del conflicto, donde el conflicto depende de 4 características. La primera, características geográficas del territorio. La segunda, el grado de presencia estatal. Y la tercera, los grupos armados. Y como cuarta y última, las articulaciones económicas y políticas entre los diferentes actores. Estos elementos se van modificando a medida que sus poblaciones intervienen en él, y de manera aparece el espacio apropiado con respecto al conflicto armado. Esta relación entre geografía y el espacio apropiado influyen en el surgimiento y accionar de los grupos armados, pues las decisiones que tomen con respecto a su ubicación el fortalecimiento y expansión dependerán de la afinidad entre los intereses. Aproximaciones geográficas y caracterización de la población de la Altillanura de los Llanos Orientales, donde se puede decir que el territorio puede entender como geográficamente o el espacio apropiado. La Altillanura está conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el Meta, y los municipios de La Primavera, Umaribo, Puerto Carreño y Santa Rosalía en el Bichada. Esta subregión se extiende a través del margen de derecho del río Meta hasta desembocar al Orinoco. Las modalidades de violencia más usadas por los grupos paramilitares en el país eran las masacres, las cuales los paramilitares utilizaban para infligir temor y terror a la comunidad. Las masacres fueron usadas en los sitios considerados como retaguardia de la guerrilla, donde los civiles eran acusados de componer las bases sociales de grupos armados, y por lo tanto se consideraban los paramilitares como el objetivo militar. Las ACMV participaron al menos en 7 masacres entre los años 1997 y 2004, conjuntas con el bloque de los centauros y las autodefensas campesinas del Casanare. La mayoría de las masacres fueron usadas en los sitios como que se consideraban puntos estratégicos para la guerrilla, donde la comunidad se veía netamente afectada por todo el conflicto que se presentaba dentro de la región. La masacre efectuada en Mapiripán Meta en junio de 1997, donde las AUC recibieron apoyo de las instancias y actores de la fuerza pública. El grupo de paramilitares compuesto por las AUC y las ASMV y las ACC incursionaron en el municipio del Meta y asesinaron a cerca de 50 civiles. Fue una operación planeada y coordinada tanto en el Urabá como en los Llanos Orientales. Las AUC recibieron apoyo de las instancias de los actores públicos y otros. Varias de las personas
fueron castradas, decapitadas, incluso las cabezas se utilizaron para jugar balón. El desparchamiento de aviones del pueblo y la mayoría de los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare, donde principalmente en Mapiripán el combate fue efectuado por Carlos Castaño con el pretexto el cual era un punto estratégico de las guerrillas, donde él lo consideró como uno de los más grandes combates que ha tenido las autodefensas en la historia, atribuyéndose esa masacre efectuada en 1997, donde más del 50% de la población fue asesinada de una manera selectiva. De igual forma se presentaron diferentes modalidades por las cuales se generaban masacres, lo cual también podemos encontrar asesinatos por razones políticas, donde el Meta fue principalmente victimizado por las víctimas de la violencia política en contra de las UP y otras organizaciones sociales y políticas, como el Comité Cívico de los Derechos Humanos del Meta. Tanto grupos paramilitares como integrantes de la fuerza pública cometieron asesinatos selectivos, donde sin importar que se encontrara la comunidad se efectuaban combates. El objetivo de desestructurar las organizaciones sociales que pudieran representar una amenaza para el orden paramilitar. Las organizaciones defensoras de derechos humanos también perpetraron hechos de violencia entre los años 1986 y 1996. Estos fueron denuncias que se realizaron de una forma concreta y ya establecida. Esto de igual forma también se presentaron no solo hechos que marcaron la historia debido a su auge, sino que las masacres que se perpetuaban dentro de la zona siempre tenían un enfoque ya sea territorial, económico o político. La relación entre el ejército y la política estaban estrechamente relacionadas, donde la relación entre el sector de la fuerza pública y los distintos grupos paramilitares que actuaron en el país son hechos estudiados y señalados por las diferentes instancias jurídicas, los cuales algunos de ellos fueron comprobados como lo fueron los falsos positivos para los años 2000. Se encuentra el proceso penal por el caso emblemático de la masacre también de Mapiripán, en la que participaron las ASMV junto con otras estructuras paramilitares. La policía no ignoraba la presencia de las ASMV a pesar de reconocerlos como un grupo ilegal, los cuales habían realizado tratados en los que dictaminaban que no se presentarían disputas o ninguno de las dos partes se verían afectadas mientras no se encontraran en el sector. Los experimentos dicen que la omisión ante la presencia de las ASMV fueron principalmente notorias en los municipios de Puerto Gaitán. Allí las instituciones y organizaciones ilegales convivían abiertamente sin presentarse persuasiones o controles políticos, donde los grupos al margen de la ley se movían dentro del municipio sin tener ninguna limitación por parte del sector público y el privado, donde la Fuerza Armada no hacía presencia para esta zona, dejando la relación con algunos líderes políticos y funcionarios públicos en la antillanura, donde este fenómeno de la parapolítica terminó de utilizar para señalar la relación entre los líderes políticos y funcionarios y miembros de corporaciones públicas o locales, regionales y nacionales con grupos paramilitares. Estos grupos estaban estrechamente relacionados, generando un impacto dentro y fuera del poder. En segundo lugar, también hubo un apoyo logístico y operacional para el desarrollo de campañas políticas y apoyo a ciertos candidatos. No implica el amendramiento a otros, sino aumenta la visibilidad de la campaña en la que el grupo tenía ciertos intereses.
Esto no realizaban principalmente amenazas, sino generaban que los candidatos de su interés tuvieran mayor apoyo dentro de la comunidad. Estos grupos paramilitares, conocidos como los Altos de Neblina, se reunían con líderes políticos de la región. Esto es un claro ejemplo de cómo las autodefensas durante los años 2000 y 1900 marcaron la historia de la política. Estos siempre se aseguraban que en varias ocasiones tuvieran pues los candidatos a su favor. El comandante Guillermo Torres se encontraba en uno de estos sitios donde se podía reunir con los alcaldes, los concejales y el personero municipal. Principalmente ese también se vio dentro del conflicto un financiamiento de las ASMV, las cuales consolidaron su estructura financiera a partir de diversas actividades económicas que impulsaron el crecimiento de la organización y permitieron su fortalecimiento militar. Y del dispositivo de control social coercitivo, la captación de recursos y realización de prácticas de violencia externa contra la población, donde marcaron su principal dominio territorial, social y político. Esto le permitió extraer recursos económicos a casi todas las actividades que se desarrollaban en la región. Mediante los procesos de fortalecimiento, o los cuales fortalecían a las ASMV, iban comparándolo mediante el desarrollo de un sistema tributario paralelo al estatal, que establecía una especie de catastro para realizar cobros según las capacidades financieras de los contribuyentes. La relación entre los actores económicos de la antillanura y los grupos armados fueron puntos simbióticos por parte de los grupos paramilitares, los cuales recibían los recursos de los productores, agricultores, ganaderos de la región para mantenerse y expandirse. Pues esto, de igual forma, estos grupos prestaban servicios de seguridad privada a los grandes capitales de la región. Estos pagos no eran voluntarios en casi todas las ocasiones. Muchas veces las personas naturales y las empresas fueron extorsionadas. De igual manera, podemos encontrar momentos rentables dentro de la historia, donde las actividades económicas generaban un incremento progresivo para los grupos armados, donde en 1989 y 1998 el aporte de grandes hacendados de la región y algunos narcotraficantes fue vital para la conformación de las ASM. El fortalecimiento militar en los años de 1999 y 2000, los cuales permitieron un alcance superior que se vio reflejado en el establecimiento de retenes donde se imponían cobros para la movilidad de mercancías y personas. Principalmente esto fue para el progreso de la producción de cocaína. En el 2004 y 2005 los comandantes de las organizaciones consideraron desarrollar actividades económicas propias, lo que se daría un cierto nivel de independencia con respecto a sus financiadores iniciales y permitiría un margen para el enriquecimiento individual. Pues estas actividades tenían que ser financiadas de una fuente inicial, donde podemos ver que desde el punto económico las organizaciones vendían un servicio de protección privado. Por lo tanto, sus principales aportes en un principio eran hacendados y narcotraficantes. Con estos aportes hicieron la financiación de las ASMD, que querían defender sus inversiones de las inversiones de los frentes 39 y 16 de la FARC.
Principalmente estos se enfocaron al incremento del pie de fuerza, el fortalecimiento logístico y las compras de armas. Esto con el objetivo de mostrar la eficiencia de la protección a los grandes capitales de la región. Los aportes de estos hacendados eran proporcionales al tamaño de sus propiedades, lo que implica una especie de sistema tributario paralelo al estatal. La prestación de los servicios de protección a los ganaderos y hacendados le permitió a la organización un control parcial de la región, en donde también habían sembrado y procesado la coca desde la década de los 80. Esta prestación de narcotráfico se reflejaba en los ingresos para la organización, al menos en este momento. También encontramos que se realizó una consolidación de la financiación, que eran por los cobros por hectárea, los cobros de impuesto por caso de vehículo con carga, el cobro de impuesto por caso de crudo, los cobros de impuesto por embarcamiento, y pues una de las más importantes, que era el narcotráfico, donde estos contribuían a rutas. Las rutas contribuían mucho a las finanzas, debido a que era una fuente de ingreso, pues, de un capital principal, en los cuales ellos pues tenían las ganancias más del 100%. Estas rutas pues fueron consolidadas al interior del departamento, de los departamentos de Meta y Bichada. Los eventos presentados en los departamentos de Meta y Bichada por las ADCNV, Autodefensas Colombianas del Meta y Bichada, fueron un grupo paramilitar que actuó en la región de la altillanura de los Llanos Orientales, particularmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán del Meta, municipios de Santa Rosalía, Primavera, Cumaribo del Bichada. Este periodo es cercano a 15 años, durante las cuales se cometieron importantes números de victimizaciones contra la población civil relacionadas con grandes violaciones de derechos humanos. El origen de este grupo da cuenta de aspectos que definieron la naturaleza a partir de un conjunto de modelos de uso privado de violencia, en los cuales fueron financiados y patrocinados principalmente por el narcotráfico. En los años 2003 y 2005 se realizaron diálogos en los cuales estos grupos presentaron nuevos modelos para su desmovilización y desintegración.